quedó muy claro. Bien, yo quisiera ahí pasar en limpio aspectos muy puntuales para que la audiencia tenga en claro la exposición, a qué debemos tener en cuenta, ¿no? Y un poquito ahí te invito, Analía, para ir repasando tu exposición. Por un lado, queda claro que con relación a los contribuyentes del convenio multilateral, muchas de las jurisdicciones, si no casi todas, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, establecen como base imponible el total de ingresos, ¿bien? Y ese total de ingresos tiene un límite, que no es otra cosa que los ingresos atribuidos a la provincia de Buenos Aires, ¿bien? Sí. Eso queda claro, porque a veces hemos notado o nos han consultado, me hicieron una determinación de tasa municipal y al momento de establecer la base es el total de ingreso país. Bien, y eso es algo que indefectiblemente debemos conocer, que tal como lo repasó Analía, según están obligados a aplicar el artículo 35 del convenio multilateral y ahí queda claro, bien, que es el límite de ingreso a nivel provincia, bien, o sea, no se debían exceder. Bien, eso por un lado. También hay un poco, Analía dejó en claro esto de la habilitación. A partir del año 2013 es condición sine qua non. Si bien hay una discusión de fondo que tiene que ver si la reforma de la ley orgánica de la provincia de Buenos Aires fue una reforma o es una interpretación de lo que ya estaba previsto, bueno, eso es algo, es una discusión de fondo que en algún momento podríamos tratar en caso que haya interés, pero por lo pronto sepamos que a partir del 2013 nos queda a todo claro que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se establece como condición sine qua non para que un municipio pretenda cobrar la tasa, que efectivamente haya una habilitación o un inmueble, bien, o un situs potencialmente habilitado, ¿no? O sea, habilitado, sí. habilitable. ¿Qué significa? Que si el contribuyente está pagando solamente la habilitación en un determinado lugar, pero tiene otro depósito en otro y porque X motivos no está pagando tasa municipal, de todas maneras debería distribuir la base, ¿bien? Porque no necesariamente tengo que estar pagando tasa municipal en ambas. Los dos es potencial en las dos jurisdicciones, en una más que nada porque ya está pagando tasa municipal, pero en la otra porque tiene un lugar pasible de una habilitación, bien, por así decirlo. Puedo estar pagando solamente en una, pero la base se tendría que por lo menos dividir en dos, bien. ¿Coincidimos? Y debería ser susceptible de habilitación. Ahí tendríamos una discusión en el sentido de si presentás la habilitación es indiscutible. En el otro caso, el otro municipio podría, digamos, reclamarte la tasa porque vos ahí estás ejerciendo actividad y tendrías un local donde sería susceptible de habilitación. Bien, bien. Eso ya depende de lo que nadie hace referencia al ánimo del municipio, que a pesar de que vos le demostrás que tenés un depósito en otro municipio y como te dicen, mira, si no me traes la tasa que estás pagando en aquel, yo te cobro por el total, ¿no? Claro, que en realidad podría ser eso, aunque sea, digamos, el trámite de habilitación. Claro, pero sería una cuestión totalmente, valga la redundancia, cuestionables en los términos del artículo 35. En los términos de la redacción, digamos, de la ley orgánica que habla del lugar o local habilitado o susceptible de ser habilitado. Claro. Entonces, ese es el tema. Y eso es lo que tenemos que saber. La otra cuestión que es ya más delicada, que tiene que ver con lo que dijo Analía, de esta suerte de apropiarme de ingresos de otras jurisdicciones, ¿no? Analía aclaró que, y esto es algo que está discutido, porque también hay fallo de corte que se ha dado recientemente, donde la corte misma hace referencia a que si bien en la teoría o en la doctrina hace referencia a que efectivamente a un servicio prestado y a todo lo demás, y si estoy relacionando un servicio prestado, eso tendría que estar relacionado directamente con los ingresos que se atribuyen a dicha jurisdicción. Sepamos que normalmente si yo tengo habilitado en una jurisdicción, esa jurisdicción o ese municipio va a pretender el ingreso a nivel provincia, captando base de otras jurisdicciones, de otras provincias. ¿Por qué? Porque en esa provincia no tengo base, lo que se llama evitando el vaciamiento de base, ¿no? Que indefectiblemente es un tema que está
netamente siempre en plena discusión, ¿no es cierto, Analía? Sí. Bien, sí, estamos, si querés... No, nada, tener en cuenta esto, bien lo que establece el 35, este tope que establece el primer párrafo, que siempre tenemos que partir de lo asignado a la jurisdicción provincial, como que ese es el primer tope. Bien. Después los municipios, ¿cómo se reparten eso? Bueno, lo que decías vos, que lo aclaramos bien, que a partir del 1 de enero del 2013, la nueva redacción, ¿sí?, de la ley orgánica y el tema de que los municipios en conjunto, ¿sí?, no se pueden apropiar más de ese 100% asignado a la provincia y que el lugar donde haya, digamos, local habilitado se podrá llevar al máximo el 100%, pero siempre respetando el régimen del convenio, el régimen de atribución, perfecto, sea especial o sea general. Por eso quizás esto de decir, bueno, yo tengo un local, está habilitado, pero en esa jurisdicción no corresponde ingresos porque no, por ejemplo, como lo que hablábamos recién, no es origen del viaje, no hay obras. Entonces, ese tema es importantísimo tenerlo en cuenta. Bien, y a eso iba. Y sepamos que si bien nos encontramos que dentro del régimen general está esta discusión de que un municipio quiere apropiarse del total de ingresos provincia y el contribuyente siempre trata de que sea efectivamente el asignado en materia del convenio multilateral, bueno, esta es una discusión de fondo que se está dando, esta es una realidad. O sea, que lo plantea el contribuyente digamos, frente a la determinación del fisco, o sea, forma parte de la apelación. Ahora, por el otro lado, esto es régimen general. Ahora, si nos encontramos dentro de una actividad contemplada en los regímenes especiales, bien, ahí tenemos que por el lado de la comisión arbitral se sujeta a la aplicación prevista en la norma del convenio multilateral y dice, ahí apliquemos, olvidémonos de dónde está establecido, al momento de a dónde tenés un establecimiento en la provincia, al momento de distribuir los ingresos, apliquemos lo que dice el convenio, ¿bien? Y ahí sí se daría, ¿bien?, ¿por qué no decirlo?, un vaciamiento de base, porque yo podría estar teniendo, como en lo que es en lo que es el transporte, que los pasajeros suban a un determinado lugar donde yo no tengo tasa, donde no estoy establecido. Por lo tanto, ese municipio no podría, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, yo atribuyo a una jurisdicción donde no pago tasa porque no estoy establecido, ¿no? ¿Coincidimos? Sí, eso sí. Eso se daría en el ámbito de regímenes especiales si la discusión va en la esfera de la Comisión Arbitral y Plenaria. Pero si vamos a la esfera judicial, bueno, ahí quedó claro de que hay otra postura desde la justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Sí. Ahí está prendido el micrófono. Bueno, buen día. Gracias por la invitación, tanto a José como a Miriam. Bueno, el material es bastante extenso, ustedes lo tienen ya para verlo. La idea es ver el impacto del convenio multilateral en los tributos municipales, específicamente en la tasa de seguridad e higiene. El material, bueno, como les decía, es bastante extenso, seguramente no lo vamos a poder, digamos, desarrollar todo, pero igual les va a quedar. La idea es primero presentarles la cantidad de municipios que hay en el país, ¿sí? O sea que hay 2.296 municipios, ¿sí? Están divididos en zonas ahí en la presentación. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios, ¿sí? Nosotros acá estamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí los que puse son los municipios que están en el conurbano bonaerense y Gran La Plata, que son los más cercanos a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y bueno, y vamos a plantear por qué hablamos de convenio multilateral asociado a una tasa municipal. Nosotros partimos de la Ley de Coparticipación Federal, que establece determinadas condiciones con respecto a la imposición, a los impuestos, ¿sí? Cuestiones que hay que respetar. Después nosotros tenemos la ley 10650 de la provincia de Buenos Aires que adhiere al régimen de coparticipación federal, o sea que también la provincia tiene que respetar determinadas cuestiones.
Y a la vez nosotros tenemos, dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, que las facultades de las municipalidades para la creación y recaudación de los recursos surge de la Constitución de la provincia. Como fuentes de recursos municipales tenemos una ley orgánica de municipalidades, que es un decreto ley del año 58, y en el artículo 226 están establecidos todos los recursos municipales, o sea, las fuentes propias de recursos para solventar los gastos. Bueno, hay bastantes, llegamos a un punto 17, que tiene que ver con la famosa TIH o tasa de seguridad e higiene. Este decreto ley tuvo una modificación con vigencia a partir del año 2013, que establece que un recurso municipal es la inscripción e inspección de seguridad, salubridad e higiene de establecimientos u oficinas en los que se desarrollan actividades comerciales, industriales, de servicio, científicas y otra actividad. Ahora igual la vamos a desarrollar. Este punto, como les decía, tuvo una modificación en el año 2013. La misma ley orgánica establece que hay una denominación que es impuestos como genérica, pero obviamente comprende a todas las contribuciones, tasas, derechos y demás obligaciones que el municipio imponga al vecindario en sus ordenanzas, ¿sí? Obviamente respetando los límites establecidos en la ley y los principios constitucionales. ¿Cómo surge, digamos, los distintos tributos que puede recaudar un municipio? ¿Sí? A través de lo que son ordenanzas, ¿sí? La municipalidad tiene una composición que es un departamento ejecutivo y un departamento deliberativo, y la sanción de las ordenanzas viene por el departamento deliberativo, después obviamente promulgada por el ejecutivo. Algunas cositas, digamos, adicionales antes de entrar específicamente al tema es lo problemático a veces que resulta hacernos de las normas tributarias municipales, ¿sí? Porque estamos hablando de más de 2.000 municipios en el país, de 135 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, específicamente la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en un caso concreto, sí estableció que la promulgación y la publicación de las ordenanzas sí es una atribución de cada uno de los municipios, pero que de alguna manera tiene que hacerla conocida a lo que es los vecinos, ¿sí? Y esto tiene que estar, digamos, publicado, y esto tiene que poder tener acceso cada uno de los vecinos, contribuyentes, ¿sí?, a las ordenanzas. Entonces, lo que estableció es que el Ejecutivo es el que puede determinar el medio para publicarlo. Y lo bueno que tenemos es que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires lo que estableció es un registro al cual podían adherirse todos los municipios de la provincia y en la cual utilizarlo como un medio de comunicación y un medio de acceso para todas las personas que quieran conocer, digamos, lo que son las ordenanzas municipales. Lo que se generó es esto, lo que se llama RANOP, que si ustedes lo googlean, encuentran el registro y ahí van a estar todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Como la adhesión es voluntaria, algunos publican y otros no, pero es un lugar donde podemos encontrar bastantes municipios adheridos a este registro. Entonces, ya entrando básicamente al tema de los tributos municipales y el convenio multilateral, en lo que es la ley 10.559, ¿sí?, que es un régimen unificado de coparticipación impositiva municipal, porque bueno, nosotros tenemos una ley de coparticipación nacional, tenemos una adhesión que hace la provincia y también tenemos que la provincia coparticipa a los municipios. Entonces también establece reglas, ¿sí?, para esa coparticipación que hace la provincia en los municipios. Entonces determina que cuando un municipio establezca una tasa, ¿sí?, no puede determinarse sobre los ingresos brutos o netos, excepto la tasa de seguridad e higiene. Pero a la vez dice que si la tasa de seguridad e higiene establece como base imponible los ingresos brutos de un contribuyente, tiene que respetar lo dispuesto en el artículo 35 del convenio multilateral.
La tasa de inspección de seguridad e higiene, como les decía, tuvo una modificación en la Ley Orgánica de Municipalidades con vigencia a partir del 1 de enero del 2013. Y acá viene el enlace que vamos a hacer con el artículo 35. Esta modificación, básicamente, ahí está el comparativo, cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Antes establecía que era la inscripción e inspección de mercados, puestos de abasto, negocios que expendan bebidas alcohólicas y cualquier clase de industria o comercio. La modificación, lo que viene a ampliar de alguna manera este recurso, diciendo que es la inscripción e inspección de seguridad, salubridad e higiene en establecimientos o oficinas en los que se desarrollan actividades comerciales e industriales, servicios científicos u otra actividad, cuando exista local, establecimiento u oficina habilitado o susceptible de ser habilitado situado dentro del ejido del municipio. Entonces, esto es lo que tenemos que, que tomar como clave, ¿sí? Que la tasa de seguridad e higiene tiene que ver con algo que efectivamente se haga o se desarrolle en algún espacio físico que esté habilitado o que sea susceptible de ser habilitado en el municipio del cual se trate, ¿sí? Obviamente, hay jurisprudencia anterior a esto y también, es de resaltar que no todos los municipios que están en cada una de las provincias tienen como exigencia para el cobro de la tasa esto de tener un local habilitado o susceptible de ser habilitado. Los que exigen, eso sería, ese requisito en sí es la provincia de Buenos Aires a partir del 2013 y Santa Fe, que también lo tiene dentro de su normativa. En el resto de las jurisdicciones municipales del país no está esa exigencia. Entonces, hay casos en los cuales se exige el cobro sin tener local o sin tener un establecimiento. Entonces, hay un caso del laboratorio Raffo que lo que estableció con respecto a la tasa de seguridad e higiene en la Municipalidad de Córdoba, que pretendía cobrarle este tributo, si no recuerdo mal, era un visitador médico, tenía que ver que la tasa tiene un requisito que tiene que haber una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado, un bien o acto del contribuyente. Yo en el material acá lo que les puse es, por ejemplo, 4 municipios, cómo establecen el hecho imponible de la tasa de inspección y seguridad e higiene, ¿sí? Como para que después obviamente lo lean. Sí, pero en general todos hablan de servicios efectivos, en algunos casos hablan de potenciales, porque también la Corte habla de la potencialidad en la prestación del servicio, ¿sí? Municipalidad de Vicente López también habla por los servicios generales de zonificación, control, seguridad e higiene, Municipalidad de Avellaneda también, Municipalidad de Lanús, similar, lo que es el hecho imponible. Y en este comparativo de estos 4 municipios que les traje de la provincia de Buenos Aires, también establecen la base imponible con respecto a los ingresos brutos devengados, ¿sí? Como ven en cada uno de ellos. En algunos también existen otras bases imponibles, como pueden ser los metros cuadrados, el personal, pero en general, ¿sí? El principio general sería que se establece sobre los ingresos brutos devengados. Entonces, ahora vamos a ver cómo se relaciona el convenio multilateral con la base imponible de la tasa de seguridad e higiene. Nosotros tenemos un artículo 35 dentro del convenio multilateral que lo dividimos en 3 párrafos, ¿sí? El primer párrafo lo que establece es que las municipalidades, comunas y otros entes locales podrán gravar en concepto de impuestos, tasas o derechos de inspección o cualquier otro tributo cuya aplicación les sea permitida por las leyes locales sobre los comercios, industrias o actividades ejercidas en el respectivo ámbito jurisdiccional, únicamente la parte de ingresos brutos atribuibles a dichos fiscos adheridos como resultado de la aplicación de las normas del presente convenio. Entonces tenemos a los municipios dentro de una provincia, ¿sí? Entonces, este es un primer límite. El primer límite tiene que ver con la parte de ingresos atribuibles
a la provincia donde están esos municipios que toman como base imponible los ingresos del contribuyente. Y el segundo párrafo dice que la distribución del monto imponible se hará entre las jurisdicciones citadas, es decir, entre los municipios que están en esta provincia, se hará con arreglo a las disposiciones previstas en el convenio. O sea, aplicando las mismas normas que establece el convenio, sea régimen general o régimen especial, para distribuirse esa porción que sería el total provincia. Esto si no existe un acuerdo interjurisdiccional que reemplace la citada distribución en cada jurisdicción provincial, porque también podría ser que, por ejemplo, estos 135 municipios de provincia de Buenos Aires, todos hagan un acuerdo interjurisdiccional y digan cómo van a distribuirse esos ingresos brutos a cada uno de los municipios. Y el tercer párrafo lo que establece es que cuando las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas u otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas solo permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, podrán gravar en conjunto el 100% del monto imponible atribuido al fisco provincial. Entonces, si nosotros las comunas tienen como requisito, o los municipios, según se llamen cada una de las provincias, exigen esto de tener local habilitado, local, establecimiento, oficina, donde se desarrolle una actividad, podrán gravar en conjunto el 100% del monto imponible. Entonces, este tercer párrafo es el que aplica para los municipios de provincia de Buenos Aires a partir del 1 de enero del 2013. Entonces, si nosotros lo esquematizamos, ¿sí? El primer párrafo lo que estipula es una distribución primaria. Es un límite a los municipios de una jurisdicción provincial. Es decir, ¿cuál sería el tope de los ingresos brutos que correspondan a la jurisdicción provincial? No podrá exceder la porción de ingresos atribuibles a la provincia, ¿sí? Entonces, no sé, si nosotros decimos el total país es 1 millón de pesos y el coeficiente, no sé, de provincia de Buenos Aires sería 30%, ¿sí? El límite entre todos los municipios de la provincia de Buenos Aires sería 300.000 pesos. La distribución secundaria sería como el segundo párrafo, una pauta, una pauta de una pauta general, la mecánica de asignación a cada uno de los municipios integrantes de la jurisdicción provincial, ¿sí? Es decir, en función de lo que establece el convenio multilateral. Y si existe acuerdo interjurisdiccional, este tiene preeminencia. Y el tercer párrafo sería una excepción a lo dispuesto en el segundo párrafo, es decir, si existe una ley provincial que solo permite la percepción de los tributos a aquellos casos en que exista local, establecimiento o oficina, en su conjunto podrán asignarse el 100% del monto imponible atribuible al fisco provincial. Entonces, digamos, esta sería la esquematización del análisis del artículo 35. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que la comisión arbitral también es competente en casos concretos, es decir, cuando hay discrepancias entre el criterio utilizado por el contribuyente y el criterio utilizado ante una inspección que haga algún fisco municipal. Obviamente, para que sea competente, el contribuyente tiene que ser, sujeto de convenio multilateral para el impuesto sobre los ingresos brutos. Después, la resolución 18 del 2022 es lo que compila una resolución del año 2004, que es la 106 del 2004, que, incorpora, ¿sí?, cuestiones relativas a los municipios en lo que es las resoluciones generales interpretativas, que está compilada en estos artículos que les puse. El ámbito de aplicación, la aplicabilidad del régimen general o especial, la competencia de los organismos de convenio, el caso concreto, bases imponibles, montos mínimos y coeficientes, ¿sí? En el material yo les consigné, el texto de cada uno de estos artículos. Pero como les decía, ¿sí?,
que el artículo 35 resulta de aplicación para todas las municipalidades comunas de las jurisdicciones adheridas al convenio, ¿sí? ¿Cuándo va a haber caso concreto? Que esto también hay que tenerlo en cuenta en el caso de que uno quiera discutir una determinación de oficio de un fisco municipal, ¿sí? Entonces, quizás nosotros conocemos más lo que son inspecciones de fiscos provinciales, pero es similar el procedimiento. Para que haya caso concreto tiene que haber una determinación de oficio del fisco municipal. Y en el plazo que disponga cada una de las ordenanzas municipales para presentar los recursos, ¿sí? Que de quedar firme habilite la vía ejecutiva, se tiene que interponer, digamos, el caso ante la comisión arbitral. Es decir, no sé, si la municipalidad estipula que una determinación de oficio puede ser recurrida por un recurso de reconsideración en un plazo de 15 días, ¿sí? Ese plazo es el que hay que utilizar para ir a la comisión arbitral, presentar ese caso concreto y avisar al fisco municipal que se está discutiendo ante la comisión arbitral. Entonces, esto tenerlo en cuenta, ¿sí? En el caso de que haya controversias o, digamos, no haya acuerdo en el ajuste que hace el fisco municipal y lo que el contribuyente considere aplicable al caso. Obviamente, bueno, el procedimiento, bueno, esto que les decía, ¿sí? Que en el caso de que haya caso concreto, está la determinación de oficio, el contribuyente va a la comisión arbitral para apelar la determinación, ¿sí? La municipalidad, ¿sí? Obviamente se le va a correr traslado y en la contestación va a tener que acompañar todos los antecedentes del ajuste. Esto también es muy importante tener en cuenta. ¿Cómo se distribuye ese ingreso que le correspondería? Nosotros dijimos, partimos de un total país, le aplicamos el coeficiente que corresponda a la provincia de Buenos Aires, ahí vamos a tener, tomando el caso de provincia de Buenos Aires, vamos a tener cuál sería ese límite, ese tope, y después ese ingreso hay que asignarlo a las jurisdicciones municipales, perdón. Esa asignación a las jurisdicciones municipales hay que hacerlas teniendo en cuenta las disposiciones del régimen general o especial que corresponda a la actividad desarrollada por el contribuyente, ¿sí? Bueno, esto de que tenemos que tener en cuenta que lo que se distribuya, digamos, a cada uno de los municipios del fisco provincial, ¿sí? Va a ser en su caso aplicando los coeficientes de distribución que serían los intermunicipales, ¿sí? O a veces se dice mini convenio, ¿sí? Con las mismas reglas que, como decíamos del punto anterior, del régimen aplicable que le corresponda al contribuyente en función de la actividad que desarrolla. Hay, digamos, algunos municipios, ¿sí? Que establecen montos mínimos. Entonces también esta resolución viene a aclarar que en su caso se presume que los montos mínimos no vulneran las disposiciones del artículo 35, salvo que el contribuyente pueda acreditar lo contrario, ¿sí? Porque, bueno, a veces establecen que, bueno, vamos a liquidar en función de los ingresos que correspondan al municipio por la alícuota que corresponda, pero si es menor tendrá que pagar un monto mínimo. Bueno, tendrá que acreditar el contribuyente, ¿sí? Si en su caso esto vulneraría lo que establece el artículo 35, deberá aprobarlo. Algo, bueno, que quise aclarar es que puede ser que haya un contribuyente local, ¿sí? Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, que tuviera actividad en más de una jurisdicción municipal y que podría llegar a tener una controversia, ¿sí? No puede, digamos, obviamente recurrir ante la comisión arbitral porque, como dijimos antes, tiene que ser contribuyente del convenio multilateral por el impuesto sobre los ingresos brutos. Que quizás esto sea algo que más les interesa, bueno, ver cómo esto lo trata la comisión arbitral y la comisión plenaria en algunos casos concretos y también les cité alguna jurisprudencia.
Por ejemplo, acá un caso que les traje es de provincia de Buenos Aires, que Compañía Industrial Cervecera, que ejercía actividad comercial en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, pero solo tenía radicación física en Vicente López y Luján. La firma atribuía sus ingresos conforme al coeficiente de provincia de Buenos Aires, ¿sí? En contraposición a la pretensión fiscal que en función de la actividad desarrollada en los diversos municipios, sin importar si en ella poseía o no local habilitado. Acá estamos hablando de periodos 2005 a 2010. Acá recordemos que no existía esta obligatoriedad de que para cobrar la tasa de seguridad e higiene, la exigencia de que haya local habilitado susceptible de ser habilitado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El contribuyente ejercía en distintos municipios actividad dentro de la provincia de Buenos Aires. Hacía este convenio intermunicipal y atribuía ingresos en función de eso a los municipios donde ejercía actividad. Tiene una fiscalización de Vicente López, ¿sí? Y Vicente López lo que dice es que debería asignar, ¿sí?, los ingresos a las jurisdicciones donde tenía local habilitado. Y debía aplicar lo que establecía el artículo 3º, es decir, en donde efectivamente había un local o un establecimiento. ¿Qué es lo que resolvió la comisión arbitral? La comisión arbitral lo que resolvió, que esto en general es lo que dicen en muchos casos donde aplica el segundo párrafo, que dice que el convenio no prevé que un municipio pueda apropiarse de una porción de base imponible que pudiera corresponderle a otro u otros municipios. Que en la provincia de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre del 2012, no existía una norma que exigiera que para el cobro de la tasa que el contribuyente tuviera un local, y esto hace que no resulte de aplicación para este caso el artículo 35. Entonces, que era correcto lo que hacía el contribuyente, ¿sí? Establecer un porcentaje un coeficiente para cada uno de los municipios donde ejercía actividad, y en su caso a Vicente López le correspondía una porción de lo asignado a la provincia, no el 100% de lo asignado a la provincia. Y esto fue ratificado por la comisión plenaria. Hay otro caso que les puse, que es Prosegur S.A. Esto es con el municipio de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe. Entonces, en este caso decía que Prosegur no poseía establecimiento en el municipio de Villa Constitución, que aplicó el tercer párrafo del artículo 35 y atribuyó el 100% del monto imponible a la provincia de Santa Fe, a la municipalidad de Santa Fe, a la municipalidad de Rosario, toda vez que ahí contaba con local habilitado en esa jurisdicción. Y que recién en el 2013 Prosegur sumó un segundo local en el municipio de Santa Fe. Entonces, en este caso, ¿sí?, es uno de los que yo les decía que Santa Fe también tiene dentro de su Código Tributario Municipal una referencia a que el cobro de la tasa solamente puede exigirse en los municipios donde haya local, ¿sí? Entonces, en este caso es de aplicación la disposición del tercer párrafo. Entonces, hace lugar al reclamo de la firma, ¿sí? Porque en el municipio de Villa Constitución no había local. Entonces, toda la base imponible correspondía asignarla al lugar donde había local. Este es un caso de una actividad de construcción que realiza un contribuyente, o sea, la actividad de construcción aplica el artículo 6 del convenio multilateral. La administración estaba en Cava y las obras en provincia de Buenos Aires. Bueno, en este caso recordemos que la actividad de construcción, la distribución de los ingresos es 10% al lugar donde está, digamos, la administración y 90% al lugar donde se están desarrollando las obras. Entonces, en este caso, la firma
el 90% de los ingresos de la actividad de construcción corresponden, digamos, a los municipios donde desarrolló efectivamente las obras. El 10% restante, como les decía, lo asignó a la ciudad de Buenos Aires, por ser el lugar de asiento de la administración. ¿Cuál era la vinculación que tenía esta empresa con el municipio de Vicente López? Es que en Vicente López tenía un único inmueble que estaba habilitado, es decir, el único inmueble habilitado en la provincia de Buenos Aires estaba en la municipalidad de Vicente López. ¿Qué había en ese inmueble? Un depósito. Lo utilizaba pura y exclusivamente para depósito, ¿sí? Entonces lo que decía la firma, que en ese municipio no ejercía ningún tipo de actividad comercial ni industrial, ni prestación de servicios, y que por ese depósito había abonado la tasa municipal correspondiente, ¿sí? Seguramente en función de algún parámetro, como ser metros cuadrados, ¿sí? Que es otro de los parámetros por los cuales se puede pagar la tasa. Pero el municipio de Vicente López lo inspecciona, aplica lo dispuesto en el tercer párrafo del convenio multilateral y entonces dice que como es el único local habilitado, corresponde que la tasa la liquide en función de los ingresos asignados a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que resolvió en este caso la comisión arbitral? Que en su momento, digamos, esta resolución que yo les dije estaba en lo que era la compilación de la 2 del 2014, que decía que en la aplicación del artículo 35 para la distribución de la base imponible intermunicipal se tienen que aplicar las disposiciones del régimen general o especial según corresponda, conforme a la actividad que desarrolla el contribuyente. Entonces, en las actuaciones administrativas surge que en el municipio de Vicente López la firma no ejecutó ninguna obra. Entonces, no se podía apropiar la base imponible vinculada con esa actividad. Y tampoco en Vicente López estaba la administración. Entonces, no corresponde atribución alguna al municipio de Vicente López en concepto de tasa de inspección de seguridad e higiene. Yo lo que encontré acá, digamos, esta es una resolución que tiene que ver con los periodos 5 al 2008, 4 del 2012, del 10 del 2012 al 1 del 2013, ¿sí? La 58 del 2014, ratificada por la 15 del 2015 de la plenaria, y hay un pronunciamiento idéntico, ¿sí?, en la 7 del 2016 y la 40 del 2016 de la plenaria, que son los periodos 2 del 2013 a 2 del 2014, sin hacer mención al segundo párrafo. Pero en este sentido, como que este es un claro ejemplo de aplicación de un régimen especial para la atribución de ingresos y que en este caso a este municipio no le correspondían ingresos porque no se ejecutaban obras y tampoco estaba la administración. En este caso, Petersen también tiene en la Justicia Contenciosa Administrativa de la Provincia de Buenos Aires otro caso que tiene que ver con periodos anteriores, ¿sí? Creo que año 2002 a 2008. Estos periodos no encontré resolución en la Comisión Arbitral y Plenaria. Estimo que directamente fue ante la justicia. Es idéntico, digamos, la situación, en el sentido que el municipio se quiere apropiar de la base imponible conforme tercer párrafo por periodos que no existía, digamos, la obligación de local habilitado y también diciendo mi actividad es una actividad de construcción y en Vicente López no ejecuto obras. Lo interesante de este caso, digamos, en la Suprema Corte de Justicia es que como que la Suprema Corte toma, digamos, lo que sostiene el municipio y considera que es aplicable el tercer párrafo, por considerar que no se podría cobrar tasas si no habría establecimiento. Y otra cosa interesante también de la Suprema Corte, lo que hace es decir que esta modificación que yo les estoy diciendo, con la aplicación a partir del 2013, que no vino a cambiar lo que decía la ley orgánica, sino que vino de alguna manera a aclarar lo que decía. Es algo, digamos, bastante cuestionable, creo.
esto que viene a aclarar y no que viene a cambiar. Bueno, obviamente, en este caso, la Suprema Corte no le dio la razón al contribuyente, ¿sí?, sino que dice que la falta de participación tributaria en más de una comuna autoriza el gravamen del 100% como monto imponible al fisco provincial. Bueno, obviamente el contribuyente siguió discutiendo, ¿sí? Fue a la Corte en queja. Y lo que tenemos de la Corte es el dictamen de la Procuración General de la Nación. Y lo que dice, de interesante, es que advierte que el pronunciamiento prescindió totalmente de la actividad que desarrollaba el contribuyente. Es decir, no tuvo en cuenta que la actividad encuadraba en el artículo 6 del convenio multilateral, ¿sí? Y que en ese caso, sí, para los periodos que estaban en discusión, resultaba aplicable lo que establecía el segundo párrafo del citado convenio ante la ausencia de un acuerdo interjurisdiccional. Entonces, en función de eso, lo que estipula es que el expediente debe volver a la instancia anterior y se debería revisar la sentencia. Y creo que este es el último caso que puse, que tiene que ver con una fiscalización de la Municipalidad de San Isidro a esta empresa. Esta empresa, ¿qué es lo que hacía? Desarrollaba sus operaciones comerciales, tenía 2 establecimientos, ambos en la provincia de Buenos Aires. El primero estaba en San Isidro, donde elaboraban los productos de cosmética y sanitarios, y el segundo estaba ubicado en el partido de San Martín, donde se llevaban a cabo tareas de logística y almacenaje con personal propio. ¿Cuál fue la controversia? El modo de determinar el coeficiente intermunicipal que realizaba la Municipalidad de San Isidro para la atribución de los ingresos respecto al tributo de inspección y seguridad e higiene por los periodos comprendidos entre 2018 y 2020. ¿Qué es lo que pasó acá? La Municipalidad de San Isidro consideró que le correspondía atribuirse el 100%, ¿sí?, de lo que sería la base asignada a Provincia de Buenos Aires. El 100% le correspondía a la Municipalidad de San Isidro, en función de que considera que determinó incorrectamente el coeficiente, ¿sí? Porque de alguna manera no le aportó la totalidad de la información que se necesitaba para ver si ese coeficiente estaba bien o estaba mal calculado, ¿sí? Entonces se utilizó como un procedimiento de estimación para la determinación del coeficiente, y eso es lo que dice la comisión arbitral, que obviamente utilizar ese extremo de porque el contribuyente no realiza correctamente el coeficiente intermunicipal, lo habilitaba a utilizar una presunción para determinar el coeficiente y acudir en forma directa, ¿sí?, a atribuirse, ¿sí?, una base imponible para su jurisdicción. Acá lo que hizo la comisión arbitral es dictar una medida para mejor proveer, ¿sí? En función de eso, el contribuyente acompañó el CM05, acompañó balances, acompañó las planillas del coeficiente intermunicipal, y en función a eso, ¿sí?, lo que establece la comisión arbitral es confirmar, ¿sí?, que no se está cumpliendo con lo que dice el convenio multilateral, y entonces hace lugar al reclamo de la firma, ¿sí?, y correspondiendo que San Isidro, digamos, ajuste su pretensión fiscal a la porción que en definitiva le corresponda en función de determinar el coeficiente correcto para cada uno de los municipios, ¿sí?, en sí el municipio de San Isidro. Y este era el otro que estaba faltando, Vía Bariloche, con Municipalidad de Malvinas Argentinas. Acá también tenemos el caso de la aplicación de un régimen especial. ¿Qué es lo que hace la firma? Es una empresa de transporte interjurisdiccional, transporte de pasajeros, encomiendas, servicios postales, y también, y realiza la actividad uniendo distintos puntos del país, provincias, municipios argentinos, muchos de ellos ubicados en la provincia de Buenos Aires. La controversia básicamente radica en que la Municipalidad de Malvinas Argentinas
señala que efectuó la determinación teniendo en cuenta el régimen especial del artículo 9 del Convenio Multilateral y aplicando simultáneamente el artículo 35. Y por una armónica interpretación de los artículos de Convenio Multilateral queda claro que todo remanente de base imponible que genera cuando vía Bariloche realiza viajes con origen en municipios donde no cuenta con local habilitado, debe ser atraído a aquellas jurisdicciones en las que sí hay habilitación. Entonces, acá la comisión arbitral lo que dice es que al ser una empresa de transporte nos tenemos que sujetar a lo que dice el régimen especial de distribución de ingresos del artículo 9. Recordemos que el artículo 9 lo que dice es que los ingresos corresponde asignarlos al lugar donde se origina el viaje, ¿sí? Entonces, en este caso, la existencia o no de un local habilitado para este tipo de actividades no es un elemento determinante para la atribución de los ingresos generados en la misma. Entonces puede ser que el contribuyente tenga un local habilitado en una jurisdicción municipal, pero si en ese local no hay origen del viaje, no habría atribución de ingresos, ¿sí? Entonces, en este caso dice que no existen dudas que la única forma que el convenio prevé para la conformación de la base de la tasa municipal es la determinación de los ingresos que surjan de aplicación de las normas del convenio, ¿sí? Que para la actividad del accionante son los que surgen del artículo 9 del mismo. Esto es lugar donde se realiza la actividad del transporte, es decir, ingresos percibidos o devengados en el lugar de origen del viaje. Y después también lo que queda claro, digamos, de esta resolución es que hay ingresos que derivan de actividades que no encuadran en el régimen general, ¿sí? Y para aquellos ingresos que no encuadran en el régimen general, sería de aplicación lo dispuesto a partir del 1 de enero del 2013, que sería el tercer párrafo del artículo 35. También acá dictó una medida para mejor proveer la comisión arbitral. Entonces, vía Bariloche presenta y agrega puntos de venta, constancias donde está habilitado por el ENACOM, y posee bocas de admisión, encomiendas e inmuebles afectados a la actividad postal. Y dice que con toda esa documentación se puede acreditar habilitaciones municipales en otros lugares, como ser Tandil, Tigre, La Matanza, además de la habilitación en la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Entonces, en este caso, digamos, una parte de los ingresos corresponde a la aplicación del artículo 9 y por lo que es los otros ingresos que van por artículo 2, ¿sí? De alguna manera hay que rever el ajuste. Entonces, también, acá la municipalidad tendrá que ajustar su pretensión fiscal a la aplicación del artículo 9 y por otros ingresos a la aplicación del artículo 2, ¿sí? En función de distribuirlo entre cada uno de los municipios en los cuales el contribuyente tenga las habilitaciones municipales.